De nuevo, muy buenas noches. Damos continuidad a este Viernes Santo del año del Señor 2025 y ahora nos disponemos a otra de las grandes transmisiones que seguramente va a despertar mucho la atención de ustedes, amigos televidentes. Gracias por estar con la televisión guatemalteca, y es que se aproxima ya el cortejo del Señor sepultado del Templo de la Recolección, que es uno de los más esperados aquí en la Plaza de la Constitución. Y me encuentro con el secretario de Comunicación del Arzobispado de Guatemala, el padre Luis René Sandoval Quiroa, quien nos va a ayudar precisamente a esta transmisión y al entorno, a entender también el Viernes Santo. Hay una espiritualidad, es un momento que si bien parecería confundirse ahora mismo donde estamos, padre, con el bullicio de la gente, pero también el silencio que se observa al momento que pasa la imagen del Señor sepultado de la Santísima Virgen de Dolores. Gracias por apoyarnos, muy buenas noches, padre. Muchas gracias por esta oportunidad, y como Luis nos dice, es el día del silencio, que es importante un silencio interior para meditar que el Señor muere por nuestros pecados, muere especialmente por nosotros, pero no se queda allí, necesita llegar al día de la resurrección, y eso es importante saber. Y por supuesto que hemos observado imágenes muy bellas. Tuvimos ya el paso del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo, la procesión del Señor sepultado de San Sebastián, y ahora iremos descubriendo también el mensaje que encierra cada una de estas andas procesionales. La siguiente será la de la recolección, pero hay un mensaje que también hay que hacer lo propio. No solo se trata, padre, de ver pasar la procesión y de maravillarse quizás de estas obras de arte que vemos, sino que hay que captarlo, ¿no? Es importante saber que las catequesis que vienen en las andas procesionales son necesarias para nuestro conocimiento, pero sobre todo para nuestra vida de fe. Y es necesario entender esa catequesis que nos envían de cada una de las hermandades, de cada una de las iglesias. Y ahora el Santísimo Nombre de Jesús, la recolección, también nos presentará una catequesis, un canto de esperanza, que nos llevará a unir nuestra alma a ese misterio de la cruz de Cristo, y sobre todo a esa feliz culpa que merece tal Redentor, que es Jesús. Padre, estábamos viendo y participábamos del Vía Crucis del Vaticano, que pues es la sede de la Santa Iglesia, en donde este año que ha habido especial atención en el Papa Francisco, pues también había especial atención en lo que sucediera en Semana Santa, pero cada una de las iglesias locales y cada uno de los municipios de Guatemala tiene un Viernes Santo especial. Uno, porque tenemos cortejos de Santo Entierro en cualquiera de los rincones de Guatemala, lo cual es sumamente enriquecedor, porque ahí se quedó esa inculturización de la fe que hemos aprendido muy bien de nuestros antepasados, pero también la Iglesia Católica propone una liturgia, y es un día diferente por demás. Quisiera usted explicarnos cuál es esta dinámica y qué es lo que pues quizás los que están en casa deberían también de seguir en esta noche. Sobre todo saber que el Viernes Santo es un día alitúrgico, es un día en que no celebramos la Eucaristía, sino que celebramos los oficios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la adoración de la cruz. Pareciera contradictorio que la cruz, siendo un instrumento de suplicio y tortura y de muerte, sea un elemento de redención, de cargar sobre sí todos nuestros dolores y pecados. Y adoramos la cruz porque la cruz y la sangre de Jesús se hicieron uno, el sacrificio de la cruz que nos redime. Es por eso importante participar en estos oficios del Viernes Santo, en donde hemos conmemorado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recordado también orar por todas las necesidades de la Iglesia, y especialmente hay una petición muy interesante por nuestros hermanos judíos, para que ellos puedan también reconocer el nombre de Jesús. Esa oración es muy importante, recordando que son nuestros hermanos mayores en la fe y que a ellos han recibido la alianza eterna. Qué interesante. Padre, solo para apuntar esta idea, los que están en casa, y quizás esperamos que todo el mundo haya tenido ese momento de la oración del credo a las 3 de la tarde, pero ¿qué hacer todavía en estos momentos espiritualmente hablando? Quien aún no ha realizado la oración del credo, pues les invitamos a rezarlo en la familia, a reafirmar la fe por medio de la oración del credo, pero también unirse hoy en la noche
con la familia en torno a una imagencita de la Virgen María para decirle: Madre nuestra, estamos aquí para acompañarte en tu dolor, el dolor de una madre que ha perdido a un hijo, el dolor de una madre que sabe de dolores y sufrimientos. Y así poder también conmemorar este Viernes Santo en familia, enseñando a los más pequeños a orar, a estar cerca de Jesús, cerca del misterio de la pasión, muerte, sepultura y futura resurrección de Jesús. Gracias, Padre Luis René Sandoval, que nos acompaña esta noche en la siguiente transmisión, que es la de la Iglesia de la Recolección. Pero nos detenemos por unos instantes, ya volveremos con nuestros compañeros Carlitos de Triana y también Esteban Moraga y sus servidores para estas apreciaciones de la tradición que se vive en todo su esplendor hoy aquí en la ciudad de Guatemala. No cambien. Estamos de regreso con estas transmisiones de Viernes Santo en este año 2025. Esta es la Semana Santa más hermosa del mundo, la de los guatemaltecos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, denominada así por la UNESCO, y también esa que llevamos nosotros en el corazón, que transmitimos a ustedes ya desde hace 42 años. Estoy con el padre Luis René Sandoval conversando de todas estas apreciaciones que necesitamos
trasladarles a ustedes por todo lo que encierra una conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Pero usted, que terminó su formación allá en Roma y que conoce la Semana Santa de otros países, ¿cómo explicar esas diferencias y cómo apreciar esta Semana Santa tan bella de los guatemaltecos? Es importante acotar que en otros países la liturgia se vive tal vez con menos calor humano como lo hacemos nosotros. Es distinto. Cada país tiene un toque distinto. Pero Guatemala se caracteriza por esta familiaridad de la celebración, por esta cercanía y sobre todo por vivir la piedad de una forma cultural también. Es una mezcla entre cultura y piedad que nos ayuda a acercarnos más a Jesús y a encontrarlo también en las calles, como aquí con tantas personas, encontrar al Señor en el rostro de tantas personas que sufren, que le entregan a Jesús sus dolores. Y eso es difícil encontrarlo en otros países donde son un poco distintos. Y que Jesús sale precisamente a bendecir a las calles, al pueblo católico. Y qué interesante, porque antes de ir al corte decíamos que esto se repite en cada uno de los municipios de Guatemala. Los municipios tienen su procesión de Santo Entierro, su momento de adoración de la cruz. Es impresionante que con diferentes expresiones, unas quizás con un rostro más indígena, otras un poco más ladinas o lo que nos dejaron los españoles, pero al final todos convergemos en este tema de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante saber que el Santo Evangelio nos dice que a las 3 de la tarde nuestro Señor, dando un fuerte grito, entregó el Espíritu. Y ese momento tan duro de la pasión de nuestro Señor es aquel que conmemoramos hoy y que sobre todo lo vemos reflejado en todas las personas que sufren y que el Señor toma sobre sí esos dolores y sufrimientos y muere por nosotros. Padre, se dice que las imágenes que vemos en las procesiones, estas manos que fueron iluminadas por el Espíritu Santo de cada uno de los escultores, nos las entregan, pero fueron hechas para salir en procesión. Y hay imágenes que fueron hechas para ser crucificadas, que es lo que vamos a ver a continuación con el Cristo de la Penitencia del Templo de la Recolección, que tiene la tradición que además potencializó Fray Miguel Amurcia de poderse crucificar, y luego el impresionante acto del descendimiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Así que vamos hasta lo interno de nuestra unidad móvil para recrear estas imágenes que se daban momentos antes de la salida, que de hecho empiezan desde el mediodía para recordar las 7 palabras, para recordar el acto de crucifixión y posteriormente del descendimiento. Así que, Padre y amigos televidentes, vamos con estas imágenes preciosas que son únicas y que ahora invitamos a ustedes también a reflexionar en ellas. Hacia él miran los otros dos. Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí en el Calvario. Estimados amigos, estamos ahora en los momentos previos al acto de descendimiento que se produjo hoy por la tarde en el interior del Templo Recoleto. Es una ceremonia realmente impresionante. La que se lleva a cabo es una revelación de acuerdo a lo que hace tantos años se realizó. Así es que hoy, queridos amigos, vamos a tener la posibilidad de recrear en esta transmisión lo que sucedió hace tantos años con el descendimiento, sí, el momento del descendimiento de la cruz, donde Jesucristo fuera clavado. Un acto muy sublime, muy especial en el Templo de la Recolección. La Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, pues año con año se esmera también para dedicar este momento, para transmitirle al pueblo católico y recrear cómo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decía Luis, lo decía el Padre, que tenemos imágenes que son específicamente para ser utilizadas en este tipo de maniobras, poder ser colocadas en la cruz. De hecho, el Cristo de la Recolección tiene hasta un material protector en cada uno de los agujeros en sus manos y sus pies para no ser lastimada la escultura en sí. Y esto pues es parte de preservar la devoción a esta imagen tan querida en la tarde y noche de cada Viernes Santo. Pero este acto tan sublime
creo que es muy significativo para los miembros de esta asociación, porque para ellos estar tan cercanos a esta imagen del Cristo Recoleto es un día muy particular. La devoción que ellos le tienen, a pesar de que ellos sirven todo el año ahí en el Templo de la Recolección, pero ellos esperan el Viernes Santo para poder apreciar y presenciar este acto tan significativo. Y que además, Esteban, para lograr estar en el acto de la crucifixión y descendimiento del Señor sepultado de la Recolección, o para estar a lo interno de este templo en un Viernes Santo, es algo difícil, casi imposible, que llegar y reservar con muchas horas el tiempo para precisamente participar de este acto que creo que todos anhelábamos alguna vez contemplar. Yo siempre tenía esa ilusión y a través de estas transmisiones logré presenciarlo en vivo. El padre Luis René pues tiene una experiencia muy linda también de participar en este acto que usted me decía, pues fue suyo también en su momento, padre. Justamente desde pequeño mi tío nos llevaba a participar de este acto de descendimiento, porque la Iglesia, siendo madre y maestra, nos enseña por medio de catequesis estos momentos tan vivos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Son catequesis, son momentos sublimes que nos ayudan a recrear ese momento y sobre todo a recordar que estamos viviéndolo nuevamente, porque la liturgia no es un recuerdo, es que el Señor vuelve a morir por nosotros en ese momento. Y eso lo vemos también vivamente con estas imágenes que son hechas para estos momentos. Apreciamos los efectos que también se le han agregado y que cada vez se van mejorando para el acto de la crucifixión y el descendimiento de esta imagen. Allí el Cristo de la Penitencia, el Cristo del Templo de la Recolección, en ese momento, y es que es de las pocas imágenes que tienen incluso movimiento en su cabeza. Se puede girar la cabeza de este Cristo del Templo de la Recolección, y el detalle también de esa cruz rústica, esa cruz que pues ha sido utilizada por tantos años, tantas directivas para este acto tan especial. Se capturan la realidad aparente, los efectos del sonido, relámpagos, truenos, todo eso rodea al Cristo que es sacrificado de esta manera. Así que por eso hoy podemos contemplar a través de esta transmisión que realizamos para ustedes esa realidad aparente, pero que provoca en nosotros una reacción de conmoción tremenda, porque es esa emoción que nos embarga ante el dolor que sufrió Cristo en su momento y que fue pues un sacrificio en aras de una humanidad que ojalá termináramos de comprender ese sacrificio y cumplamos con el cometido que debemos de realizar conforme a la enormidad del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros actos tienen que ir acorde a lo que Él predicó con su sacrificio, todo lo que Él nos comunicó con su sacrificio. Así que yo recordaba hace unos días, hace unos momentos, en la ocasión en que Cristo veía naturalmente lo que vendría en ese momento de su martirio, y dijo aún, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento esa aceptación del sacrificio es una renuncia total a su bienestar, a su posibilidad de vida en favor de una humanidad que, como repito, ojalá termináramos de entender lo que Él sacrificó. Es impresionante saber que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento del huerto que usted menciona, Él ve también los pecados de la humanidad, ve nuestros pecados, ve el peso de todo lo que tiene que cargar sobre sí. Y por eso mismo le dice al Señor, bueno, haz de mí que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así el Señor sobre su cruz carga nuestros pecados, nuestros dolores y sufrimientos, pero sobre todo en la cruz nos redime. La redención, ese momento en que Él
quien no cometió pecado, se hizo pecado para salvarnos. Porque redención significa ponerse al puesto de quien merece el castigo. Y quien merece el castigo somos nosotros, por nuestros pecados, por las indiferencias, por tantas situaciones que en el mundo se dan. Y Él se puso al puesto nuestro, para que el Padre lo recibiera como ofrenda agradable, como sacrificio único y eterno. Y ese descendimiento nos recuerda ese momento tan duro de la pasión, en donde Él mismo carga sobre sí nuestros pecados. Esos golpes que el martillo da en este momento, que es para quitar los clavos de su mano. Creo que ese sonido atraviesa los siglos y nos hace sentir en nuestro corazón la enormidad de su acto. Hoy, a través de esta transmisión de la televisión guatemalteca, estamos reviviendo ese momento de dolor y de sacrificio. Yo, alguna vez en el interior de ese templo, viví lo que pasaba, y mis ojos no quisieron seguir viendo, pero cuando cerré mis ojos para no ver lo que tenía al frente, mi imaginación me llevó al Gólgota, y entonces la pesadumbre fue mayor, la pena fue mayor. Son escenas impresionantes en donde Jesús es descendido y nuestro Señor, así bajado de la cruz, se hace uno con nosotros, baja a la tierra nuevamente. Y esa unión entre el cielo y la tierra se muestra en este momento en el que el Señor es descendido, como descendió a los infiernos, dice el credo. Y ese es punto muy importante en donde Él fue sepultado junto con nosotros, junto con nuestros pecados. Ese punto donde decimos descendió a los infiernos significa que Él también muere y también es sepultado y va al lugar de los muertos para redimir a aquellos que ya gozan del sueño eterno. Eso es muy importante en nuestra fe, porque Jesús se hace uno con nosotros. Veíamos detalles interesantes, importantes, cómo se coloca este lienzo, esta tela, de una manera estratégica, a modo de no dañar la imagen en sí, la escultura en sí. Y pues también se le retira la corona de espinas a esta imagen. Allí un acto impresionante, Luis. Sí, las imágenes tienen que ser tratadas con suma delicadeza y así, con esa sutileza, se lo presentan al pueblo, a la grey ahí reunida, y lo que acabamos de ver es precisamente pues cómo sobre esta plataforma, subiendo las escalinatas, permite que todo el mundo lo tenga de frente. Y luego va a haber un momento muy especial porque también se lo van a presentar, con el dolor que esto supone, a la Virgen María, su Santísima Madre. Jesús descendido de la cruz, que ha sido pues aparentemente humillado, ofendido, pero no vencido, porque daba esa apariencia también al morir en la cruz que Cristo había sido vencido, pero más bien Él es el que vence a la muerte. Y aquí la presentación ante la Virgen María es un momento sublime y sumamente emotivo. Una madre que sufre por su hijo muerto. Recordemos ese pasaje de la piedad, en donde María recibe en sus brazos a Jesús muerto. Una madre que llora por su hijo, pero que se mantiene en pie, porque sabe que su hijo está cumpliendo la misión tan importante. Mi padre Luis tiene mucha razón cuando dice: la muerte tocó a Jesús, mas no le venció. La victoria es de Él sobre la muerte. Y luego tenemos entonces algo en lo que basamos también muchos nuestra devoción y nuestra fe, en que hay una vida más allá. La promesa de Jesús se cumple en ese momento. Feliz la culpa que mereció tal Redentor, nos dirá esa catequesis que nos presentarán. Y eso quiere decir que esa culpa que Adán y Eva cometieron en el paraíso y que les causó en la expulsión del paraíso, trajo a este Redentor. Pareciera tan contradictorio que una culpa fuera feliz, pero ese pecado de nuestros primeros padres
creó esta maravilla de redención en donde Dios, la palabra, y se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Y la palabra de Dios nos continúa hablando por medio de imágenes, por medio de estas catequesis que se presentan y pasan frente a nosotros. Es importante contemplarlas, sí, pero orar, hacer de este momento un momento de oración verdadera y saber que esa redención se actúa cada vez más cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Veíamos el rostro de esta consagrada imagen del Señor sepultado de la recolección, esos hilos de sangre, una escultura maravillosa que por muchos años ha acompañado pues el Viernes Santo guatemalteco, y aquí en la ciudad capital muchos le esperan, tiene muchos devotos esta imagen consagrada. Y veíamos también el detalle de sus cruces de consagración en un mes de noviembre ya lejano, pues esta imagen fuera consagrada, y ahí precisamente el lema de la alegoría procesional que hoy evangeliza calles y avenidas. Sí, todos estos actos y nuestras procesiones fortalecen la fe y la devoción de los fieles, lo que puede llevar a una mayor participación en la vida religiosa y una mayor conexión con la comunidad. Transmiten valores como la fe, la esperanza y la caridad que pueden influir en la forma en que las personas viven sus vidas. Así que todo ello va incluido en esta transmisión de esta procesión y de estos actos que han tenido de alguna manera importancia, relevancia y presencia en la vida y de muchas generaciones. Hoy les entregamos este acto y en breve la presencia del Cristo de la Piedad estará con nosotros para ver de cerca una imagen que comunica a través de su expresión la piedad, la fortaleza también de un espíritu que vence a toda adversidad. Vemos a la madre, que es una madre adolorida, pero no vencida. Una madre que toma sobre sí los dolores de la humanidad y que los presenta a su Hijo. Y vemos a Adán y a Eva también allí con esa culpa que también nosotros cargamos, pero por medio del bautismo hemos sido también renacidos a una vida singular, a una vida nueva, la vida de la gracia. Y es la reina de la humanidad quien también después de este acto del descendimiento nos muestra su rostro compungido, su rostro adolorido, pero que será motivo de muchas miradas, y también ella va impartiendo sus santas bendiciones. Es ella precisamente la muestra de ese amor infinito a Dios nuestro Señor. Y de esta manera, pues ya todo listo para que saliera el cortejo con la presencia del padre Julio Alejandro y por supuesto con los miembros de la Junta Directiva, tanto de los Cruzados del Santo Sepulcro como de la Asociación de la Virgen de Dolores del Templo de la Recolección, que por cierto con esta cúpula hermosa luce esplendoroso tras todas estas reformas que ha tenido a lo interno y externo del templo, que hoy se hacen muy evidentes. Un templo que luce hermoso. De hecho, de noche la iluminación que se le ha colocado a la fachada llama mucho la atención en esa esquina de la Tercera Avenida y Tercera Calle de este centro histórico. Y aquí es el momento en que se presiona el timbre por parte del párroco del Templo de la Recolección, y son las andas levantadas en hombros de este turno de honor salida. Así se vive ese momento del inicio de este cortejo procesional, que ya se encamina a la Plaza de la Constitución, y ustedes estarán a través de Canal 7 haciendo parte de este testimonio de fe que hoy pues se recorre en estas arterias importantes de la metrópoli capitalina. Así es, en breve tendremos este cortejo que ya
pues se va acercando hacia la Plaza de la Constitución, y podremos describir a ustedes también esta alegoría procesional mientras contemplamos el suave vaivén de las andas procesionales que portan a la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección, una imagen de una rica talla escultórica de estilo barroco del siglo XVIII que permite que siempre salga en procesión precisamente solo con este santo sudario, mostrando los duros golpes y laceraciones que sufrió en su crucifixión, y que año con año pues se significa precisamente la crucifixión y el descendimiento, pero nos muestran el cuerpo desnudo de Cristo con la brutalidad que fue crucificado, descendido, y que le llevan a ese santo sepulcro. Va a ser sepultado precisamente por todo lo que supuso, decíamos en una anterior transmisión, la prisa de la Pascua y del sábado, que tenía que ser sepultado, pero unas horas nada más, Padre, bastaron para que Cristo venciera la muerte. Y si fueron pocas horas, ¿qué no puede hacer Cristo en cada uno de nosotros si le encomendamos nuestras vidas y nos ponemos en su presencia? Sobre todo es un momento de esperanza, porque sabemos que el Señor no queda muerto. Por eso esa culpa que nosotros hemos tenido por nuestros pecados y sufrimientos, el Señor muere a ella, pero nos abre la puerta de la esperanza para una vida mejor, a la vida de la gracia, la vida con Él, que ha cargado con Él los sufrimientos y dolores de toda la humanidad. Vemos cómo los ángeles también descienden y están con el Señor, así como nuestro ángel de la guarda nos guarda de la culpa, pero también nos guarda de la tentación de caer nuevamente en ese pecado del paraíso. Y como el ángel está siempre atento a custodiar nuestra vida para permitirnos también tener la redención que viene de Cristo. Se ha recreado muy bien este detalle natural que hoy sobre las andas se luce y pues enmarca la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Estas andas también tan características que año con año pues van invitando al devoto a participar, una asociación que pues tiene que ya limitar la participación de muchos fieles, porque sí, rápidamente los turnos son adquiridos y pues ahora con esa actividad que se hace de inscripciones en línea, de tener esas preparaciones espirituales presenciales para obtener un turno, creo que también es parte de esa nueva modalidad de formación, Padre, para que el devoto no llegue únicamente a hacer una fila y a adquirir un turno, sino también se lleve un mensaje de preparación para un cortejo como los que se viven en la Semana Santa guatemalteca. Es importante recordar que todos los devotos cargadores, y en especial los miembros de hermandades y asociaciones de pasión, están formados, porque ellos tienen unas catequesis previas, se van formando durante todo el año y hacen procesos de aspirantado, luego participan ya en los cortejos procesionales, van tomando cargos que les van permitiendo participar más fuertemente en esa vida de fe, pero sobre todo participan en los sacramentos, en la Eucaristía, en las confesiones. Se propician para ellos también jornadas penitenciales. Recordemos que en el Templo de la Recolección se han vivido ya en las semanas anteriores 2 jornadas penitenciales que han abierto la puerta para poder vivir este cortejo de una manera adecuada y en la gracia del Señor. Eso es importante. Padre, y hay que agregar que este año, por idea del Padre Julio Alejandro, también la hermandad, las 2 hermandades fueron convocadas para una Eucaristía especial. Por ejemplo, el sábado anterior a Ramos con Jesús del Consuelo, a las 6 de la mañana estaban citados y participaron todos de la Santa Eucaristía. Y es una Eucaristía de envío. Recordemos que estamos en el año del jubileo, el jubileo de la esperanza, y vamos a pasar por Catedral Metropolitana. Pasando por Catedral Metropolitana recordaremos que estamos viviendo la esperanza en el Señor, que está allí presente y que nos da la indulgencia plenaria. Y una de las condiciones para vivir la indulgencia plenaria es participar también de la Eucaristía.
estar confesado 8 días antes u 8 días después, participar de la Eucaristía y visitar el templo adecuado para poder recibir esa gracia. También orar por el Santo Padre. Impresionante ese suave movimiento de las andas que en forma de cruz tienen que dar el giro para enfilarse hacia la nave central de este templo Recoleto, que es una de las iglesias más grandes y que hace que se luzca precisamente un turno de honor salida que pues con 2 marchas llegará hasta el dintel de la puerta antes de la granadera, pero es de contemplar y es extasiante esta escena que ya iremos explicando, pero que nos muestran a un Jesús real, esta imagen que pues es expresión del barroco guatemalteco y que pues habría sido parte del Colegio del Cristo Crucificado del Convento de la Recolección en Antigua Guatemala. Santiago de los Caballeros de Guatemala en su momento sale en procesión y es parte de la identidad del Viernes Santo en Guatemala. Pero por supuesto que la figura central de Fray Miguel Amurcia en esta procesión fue preponderante porque si bien es cierto tiene todo este realismo, este dramatismo, todas las características que le permiten, no siempre fue un cortejo de grandes dimensiones como hoy lo tenemos, en precisamente cada Viernes Santo con andas ahora de 120 brazos y recorrido de 12 horas, pues fue poquito a poco que la procesión fue creciendo, fue siendo preponderante hacia la segunda mitad del siglo XX, con pequeñas andas, con mucho esfuerzo y con una devoción que se iba multiplicando, pero que incluso necesitaba mucho de sus vecinos cuando se les iba a tocar de puerta en puerta de parte de los miembros de la asociación y se les pedía que les acompañaran en la procesión. Pues aquí está el resultado de todo este trabajo y eso es esperanzador porque la procesión hoy es tan imponente y tan trascendental que ninguno de los que viene al centro histórico puede dejar de observarla y nosotros con la facilidad de la televisión se las vamos a llevar a ustedes en breves minutos. Platicando con el señor arzobispo me contaba que encontró un documento que databa del siglo XIX en donde la hermandad de Santo Domingo le decía al señor arzobispo que la procesión de la recolección había crecido tanto que por primera vez había pasado por Catedral Metropolitana y que podía regular esos recorridos procesionales para que evitaran los choques de las dos hermandades. Desde esa época estaban ya encontrándose estas hermandades y hoy hicieron un encuentro acá frente a la Catedral Metropolitana. El año exacto no recuerdo, pero es del siglo XIX ese documento, pero es importante porque hoy hicieron un hermanamiento estas tres hermandades, la Recolección, el Calvario y Santo Domingo, y frente al edificio Luque, aquí en la esquina del Palacio Nacional, se reunieron nuevamente, recordando que somos hermanos y que caminamos como peregrinos de esperanza, y que sobre todo esta hermandad ha tenido un recorrido con este Cristo tan devoto. Vemos una toma especial del Templo de la Recolección. Ahora podemos verla desde ahí y es muy impresionante cómo ha quedado, bellísima. Nuestro compañero Esteban Moraga hablaba de ello y de inmediato la producción de la televisión guatemalteca se da la tarea de viajar a través del dron para mostrarnos cómo luce el Templo de la Recolección iluminado de noche. Las escenas que veíamos anteriormente se produjeron en la tarde. Después del descendimiento veíamos el inicio de la procesión, pero ahora hemos tenido la oportunidad de ver cómo se contempla el templo después de caída la tarde, la ausencia de sol y la nocturnidad. A través de esa iluminación obtiene una belleza muy especial el templo Recoleto. Y es que aparte de era necesario, digamos, esta remoción, esta readecuación, esta iluminación del templo,
porque el templo y la iglesia de la Recolección, ubicado en la Tercera Avenida y Tercera Calle, se volvió un referente, Esteban, del paso de las demás procesiones. Cierto. Entonces, el hecho de que su fachada, su plazuela, el mismo interior que tiene tantos temas de religiosidad popular durante todo el año, era sumamente importante. Así que felicidades al padre Julio Alejandro Barrios, que junto con los miembros de la hermandad lo ha logrado, y pues ahí casi que todos los cortejos de esta Semana Santa han pasado de frente, Esteban. Y es que cuánto se ha representado allí en hermanamientos, diferentes acontecimientos importantes, no solo cortejos de la Cuaresma y Semana Santa, sino a lo largo del año buscan ese paso por el Templo de la Recolección, procesiones festivas, fiestas patronales, incluso la patrona de esta ciudad, el 15 de agosto, hace su paso frente al Templo de la Recolección. Es un punto muy emblemático, muy importante en el centro histórico, y creo que eso pues también ha servido para que los mismos vecinos de este barrio de la Recolección pues valoren mucho más lo que tienen. Es un tesoro este templo allí en este sector de ya el centro histórico en uno de sus extremos, pero sí importante cómo ha venido haciéndose este trabajo de remozamiento, las áreas incluso de las afueras del templo, porque ahora no hay que hablar únicamente de la iluminación de la fachada, sino también de esa plazuela, las jardineras, todo ese cuidado que se ha tenido, y pues ha venido a favorecer mucho también la nueva iluminación de esta misma plaza. Y justamente vamos a tener ahora en nuestras pantallas la sentencia de Poncio Pilato. Es el momento en que se declara la suerte de Jesús en ese momento. Llega ya a la Plaza de la Constitución el cortejo procesional de Viernes Santo del Templo de la Recolección. La parroquia del Santísimo Nombre de Jesús se hace presente un año más para pues llevar a este pueblo mucha esperanza en estas alegorías procesionales, pero sobre todo llevar esta representatividad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya inerte en ese camino al sepulcro. Allá al fondo pues podemos en esta toma especial ver también la iluminación del Templo de la Recolección atrás del Palacio Nacional de la Cultura. Es algo que le da también una manera de vistosidad a el centro histórico en horas de la noche. Es necesario recordar que la Catedral Metropolitana, como sede de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, se convierte en el referente para todas las hermandades, porque históricamente pasaban saludando al señor arzobispo y regresaban a sus templos. Es un signo de unidad, un signo de hermandad y sobre todo un signo de esperanza para un mundo que vive en la desesperación. Cuánta desesperación vive el mundo, y estos cortejos procesionales son un signo de esperanza. Podemos nosotros también decir, estamos presentes y unidos como hermanos, orando todos juntos. La devoción, la religión católica pues también une culturas, y veíamos allí pues a dos personas, un adulto y un niño, que nos llamaba la atención, Luis, como con esas matracas que deben de ser características de una tradición en el interior de nuestra Guatemala, pues hoy se traen para también anunciar ese respeto. Hablábamos que el Viernes Santo ha desaparecido también la matraca de pie, las matracas como ese llamado a que nuestro Señor Jesucristo está muerto y que nosotros debemos de guardar silencio y respeto. Y además han llegado del interior de la República con sus trajes indígenas, pero pues la matraca sustituye a lo que hablábamos con anterioridad en estas transmisiones del toque de la campana, que está pues fuera de la liturgia de este día o de la expresión. No se puede tocar campanas ni campanillas porque pues no hay celebración eucarística, pero la matraca es un símbolo interesante que ellos lo han venido a hacer más evidente hoy en esta procesión y en esta Plaza de la Constitución. Sobre todo que es un instrumento que se utilizaba para llamar en estos momentos a la oración,
y para indicar el momento más importante de la celebración. Para eso se tocaba la matraca. Incluso había matracas tan grandes que se ponían en los campanarios de las iglesias y que sonaban alrededor de la iglesia. Era un signo muy importante de ese llamado a la oración en estos días santos. Sí, en Antigua aún se conservan estas matracas llamadas matracas de pie, que suenan exactamente a la salida de los Cristos yacentes. Y bien, vemos la Cruz Alta ya también que da inicio con este cortejo. Ahí las matracas y la participación también de este niño que siguiendo, que es muy significativo porque sigue los pasos también de lo que dejan las generaciones antiguas, así como hay un traspaso generacional siempre en estas procesiones que nos enseñaron nuestros antepasados a realizar. Hablábamos de cómo fue evolucionando esta procesión de la recolección hasta el punto que hoy se constituye uno de los grandes cortejos de la Semana Santa, pero que ha sido gracias a que generaciones antiguas han hecho un sacrificio, han hecho un trabajo, han procurado que las cosas se hagan bien, y de ahí la grave responsabilidad de quienes actualmente tienen los destinos de las diferentes hermandades y asociaciones de acrecentarlos, de hacerlo cada vez mejor, de hacer que esto resplandezca y que el motivo fundamental de una procesión se cumpla. Y por supuesto se extiende a todas las demás hermandades. Vemos allí a los miembros de la hermandad que tienen un hermanamiento con la Hermandad del Santo Sepulcro de Jerusalén. Por eso portan en su capa esa cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es importante recordarlo, y esa unidad, porque sabemos que toda la colecta que hoy se ha hecho de la adoración de la cruz va para los lugares santos, y para poder sostener esa obra y esos lugares en donde nuestra fe ha iniciado, en donde nuestra fe tiene el sentido más grande. Y en el Santo Sepulcro de Jerusalén, teniendo esa cruz, se nos une a ese lugar tan importante de nuestra fe en Jerusalén. Gracias, Padre. La verdad es que hablábamos del significado de las procesiones y lo que pueden ayudar y contribuir, y uno de ellos es ese sentimiento de pertenencia, y quizás eso en un momento dado pudo haber creado una rivalidad entre las diferentes hermandades. Yo creo que la semilla sembrada por Fray Miguel Murcia pues ha fructificado de manera extraordinaria, y se puede llegar entonces a un concepto en que en lugar de haber un momento de discrepancia haya unificación, y eso también provoca las procesiones, la unificación gracias a la fe y a la devoción. Eso cumple un papel importante en el devenir del tiempo. Podemos tener entonces hermandades que trabajan en la misma dirección, con la misma intención, con el mismo propósito. Lo que vimos hoy, ese hermanamiento, fue algo justamente deseable desde hace muchos años, que haya de alguna manera el concepto y la intención de hacer las cosas de manera positiva, es influir en la sociedad en otros actos que pueden ser repetidos gracias a un sentimiento manifestado, y sobre todo a un logro realizado de esta manera. Hoy felicitamos a las hermandades, y nosotros nos sentimos muy contentos de poder trasladar todos estos actos, porque es una influencia positiva para ellos. La televisión trabaja también en esa dirección. Sobre todo cuando San Ignacio de Antioquía llama a la Iglesia Católica, habla de la universalidad, habla de un rito que se hace en toda la Iglesia. Y también Luis decía ya en la transmisión como en todos los pueblecitos de nuestro país hay siempre un santo entierro, hay siempre un momento de oración, hay siempre una imagen de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos de su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Son signos de unidad, y caminar todos juntos nos llama también a la unidad nacional, a la unidad en la fe, y sobre todo a la unidad en la gracia de la redención que nuestro Señor Jesucristo
ha ganado en la cruz. Carlos hacía referencia hace un ratito de la figura del padre Murcia. Y es que si bien es cierto, desde 1992 Fray Miguel pues fallece, ya descansan sus restos en la capilla de Pasión del Templo de la Recolección, pero esa idea, esa originalidad y ese carisma no se ha perdido, y es un respeto que forma parte de esa identidad del Templo de la Recolección. Él fue quien gestiona los permisos para poder utilizar esta capa blanca con las cruces del Santo Sepulcro, y para estos devotos que hoy vienen revestidos es un año de preparación y podríamos decirlo hasta un momento de un orgullo espiritual poder ser portador de esta uniformidad que identifica a los cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección. Sobre todo el noviciado en las hermandades es esa preparación espiritual para saber que lo que van a realizar no es solamente un acto religioso, sino sobre todo un camino de fe que les llevará a vivir los sacramentos de mejor manera y a unirse a una familia, porque somos una familia, que es la Iglesia Católica, y siendo miembros de esta familia renovarán su fe que han recibido en el bautismo. Ese es el significado del año de preparación, un año catequético y propedéutico, es decir, preparatorio para entrar a esa familia tan grande. Y sobre todo, padre, que muchas veces se nos olvida al pertenecer a una hermandad, asociación o cofradía a cargo del culto de las imágenes de pasión, que somos servidores de iglesia, que somos iglesia. Y ya en el cortejo procesional tenemos un cargo y pues ahí vamos luciendo el cargo en lugar de ser el servidor principal. Sí, el cargo que se llama servicio porque es un servicio al final el que se realiza durante ese cortejo procesional. Por eso es necesario recordar que todo cargo que se pueda tener en la iglesia siempre es un servicio que se da para el bien y para la mayor gloria de Dios. Continuamos los momentos previos a la llegada de la procesión de Templo Recoleto. Es impresionante la forma también en que esta hermandad se conduce por las calles y avenidas de este centro histórico. Lo hacen de una manera muy digna, lo hacen de una manera ordenada, y de esa manera también están llamando la atención de quienes estamos viendo el cortejo y nos invitan a mantener ese respeto por lo que se realiza hoy frente a nosotros, la presencia de Cristo en este cortejo mortuorio que siempre destaca en recolección desde los tiempos de Fray Miguel Murcia, el primero que lo trajo al descubierto en un acercamiento muy grande y muy significativo. Creo que eso también hizo mucho en el acercamiento que nuestros amigos, hermanos, fieles demuestran a lo largo de todos estos años de la presencia de Cristo en la penitencia. Y creo que sentimentalmente nos hace también ver de otra manera ese sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo, entender el por qué Él da su vida y verlo cada Viernes Santo de esa manera tan especial en el centro de estas andas procesionales. Creo que llama mucho a la reflexión, a darle sentido a nuestra conversión, y año con año pues recordamos este momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que no se quede únicamente en recordar y en una fecha, sino también poner un propósito para vivir cada cuaresma diferente, ser una persona distinta año con año posterior ya a una Semana Santa y empezar a reflejarlo en el tiempo de la Pascua de Resurrección. Es importante vivir el misterio de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Este triduo pascual que estamos viviendo, que es tan importante litúrgicamente, vivir los oficios que se viven en cada día, porque estos días tienen un toque distinto, tienen un toque importante y necesario en cada día. Por eso
vivir esas celebraciones litúrgicas son las partes más importantes de la fe y que dan todo el sentido al año litúrgico, al año que inicia desde el Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey, pero que en el centro tienen este grande misterio de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Yo creo que de esta procesión de la recolección habría tanto que se puede decir como de tantas otras, pero ese dramatismo de la presentación de Jesús que logró Fray Miguel Amurcia ha sido motivo de alegorías muy especiales, Esteban, que recordamos y hay que traer a la memoria porque se presta precisamente para recordar el momento que fue descendido. Recuerdo ese adorno famoso del descendimiento que ha permitido recrear pues en el corazón de las personas y sobre todo en su memoria algo tan especial que precisamente es lo que conmemoramos cada Viernes Santo, y lo de hoy pues ya lo vamos a ver pues bien entre ángeles, pero así ha habido los santos varones cuando lo van llevando también, no sé, ha habido cosas impresionantes que logran precisamente a base de adornos que por cierto han tenido una fama de una muy buena realización en la recolección, ¿no? Sí, y pues otro de los que hay que recordar, yo creo que fue un cortejo conmemorativo cuando los cruzados del Santo Sepulcro llevaban al Cristo. Y pues también aquella vez en el adorno en que palomas en vuelo llevaban sostenido al Señor. En este año se nos presenta el árbol que es del paraíso, que el Señor les dijo no comerán de ese árbol, y ellos, Adán y Eva, desobedecen a Dios. Por eso allí vemos también cómo el ángel está sacándolos del paraíso, y ellos en una actitud de llorar, de dificultad, son expulsados, y los ángeles portando al Redentor allí frente a todos, porque esa es la culpa que mereció a tal Redentor, al Hijo mismo de Dios, que se hizo uno entre nosotros, la palabra hecha carne. Por eso ese es un canto de esperanza. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Lo diremos también en el pregón pascual, cuando nosotros anunciemos la resurrección. Esa culpa de Adán y Eva que vemos allí en el paraíso, nos mereció a ese Redentor que vemos hoy muerto por nuestros pecados, cumpliendo la misión que el Señor tuvo. Y cuando dijo todo está cumplido, es que cumplió su misión sobre la tierra. También dijo, rezando el Salmo 30, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también rezó diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y encomendando su espíritu, también nos salvó. En breve vamos a tener mucho más cerca las imágenes de esta anda tan particular. Seguimos viendo y admirando el templo Recoleto en esta transmisión. Entonces tendrá para nosotros, Padre Luis René, la posibilidad de conocer el mensaje que viene en estas andas. Lo tiene usted a su disposición. Esperamos nada más el momento que nos digan, este es el momento de escribir ese mensaje, esa alegoría. Así que, Padre, le vamos a pedir a usted, vamos a rogar a usted que nos dé a conocer ese mensaje. Vemos en la parte de atrás el cirio pascual que lo trae un ángel, el cirio que nos anuncia la resurrección, que nos anuncia la redención del Señor. El cirio pascual tiene un hecho muy importante, que el Señor es el dueño del tiempo, el dueño de toda nuestra vida, y esa luz que alumbra del cirio pascual es la redención, el Señor que ha muerto por nuestros pecados, pero que resucitará también para salvarnos. Y allí es importante recordar que la culpa que mereció Adán y Eva fue en la puerta que abrió también la redención para nosotros. No quiere decir que nosotros estemos felices por la muerte de nuestro Salvador. No, no es eso justamente, sino al contrario, es que Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo único
para que todo el que crea en Él se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Vemos allí en el árbol del paraíso a esa serpiente, el tentador, el padre de la mentira, Satanás, que divide a las familias, divide al mundo, pero que esa tentación en la que cayó Adán y Eva también ha sido vencida por el Redentor que viene al centro. Y los ángeles, como decía al principio, nos custodian de caer en esa tentación y nos llevan al Redentor, nos recuerdan la presencia de Jesús que está allí para salvarnos. Vemos a esos bellas tallas de los ángeles que nos traen con dulzura a ese Redentor que muere por nosotros y a ese Jesús con tanta devoción que hemos tenido todos nosotros a Jesús, que nos quiere salvar, que nos ofrece su vida y se ofrece en sacrificio por nosotros. Ese es el significado. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Escucharemos en este turno extraordinario del Palacio Nacional de la Cultura del maestro Mario Augusto Paniagua Reyes, Camino del Gólgota.
Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Sabemos que el precio del pecado es la muerte, pero afortunadamente Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su propio Hijo para la redención del mundo. San Agustín es el que nos dice feliz la culpa en ese canto del Exsultet que cantamos en el pregón pascual, que se llama en español. Cuando nosotros en el Domingo de Resurrección cantamos que el Señor nos salva por medio de su resurrección, este Exsultet nos anuncia que la culpa que Adán y Eva cometieron en el paraíso nos abre la puerta para la redención. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, nuestro Dios hecho hombre, nos redime por este misterio tan grande. El precio lo ha pagado Él, muere por nuestros pecados, pero también nos enseña el camino que nos lleva a la salvación, es decir, su resurrección. Y si hemos muerto con Cristo hoy, Viernes Santo, estaremos completamente seguros que resucitaremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, vamos a resucitar también a una vida nueva, la vida de la gracia, la vida de la salvación. Y así, este contraste asombroso entre muerte y vida, entre pasión y salvación, es el contraste entre Adán y Cristo. Adán, la creación más preciada de Dios, que cometió el pecado. Cristo, Dios hecho hombre, que renueva la creación. Vemos cómo también la muerte causa la caída del ser humano y la expulsión del paraíso, pero también la muerte de Cristo nos causa nueva vida, vida de salvación, que es iluminada por ese cirio de la Pascua, por esa luz de Cristo, que hace nuevas todas las cosas, y que sobre todo, así como transgrede nuestro pecado la gracia que Dios nos ha dado, Dios nos renueva la gracia por la luz de la resurrección. El Señor quiere estar con nosotros, quiere darnos vida eterna, vida en Cristo, vida por el amor de Dios. Muerte y vida lucharon en singular batalla, y muerto el que es la vida, nos dará una vida eterna, una vida nueva, la vida de la gracia. Por eso la muerte, el dolor y el sufrimiento tienen sentido solamente en la resurrección de Cristo. Y no nos podemos quedar en un Viernes Santo eterno. Tiene que caminar todo cristiano hacia esa resurrección, hacia la vida de la gracia. Hemos vivido profundamente este mensaje, el relato del Padre Dios, y también la presencia de este Cristo que nos conmueve tremendamente y aceptamos ese mensaje que viene incluido en esta santa. Es una transmisión especial desde la Plaza de la Constitución de la televisión guatemalteca a través de Canal 7. Vamos a separarnos por un momento, pero volveremos enseguida para continuar con esta procesión que en este momento llena nuestras pantallas, pero más importante, llena nuestros corazones.
Gracias por esperar nuestro retorno. Es la televisión guatemalteca a través de Canal 7 llevándoles hoy la transmisión especial desde la Plaza de la Constitución. Tendremos ahora en nuestras pantallas la presencia de la Madre, que dolida, profundamente dolida, acompaña en esta procesión al sepultado de la Recolección. Luis, sus impresiones. Es emotivo realmente poder presenciar esta procesión y tener la imagen de Señor sepultado frente a nuestra unidad móvil y podernos santiguar frente a esta consagrada y bella imagen. Y ahora que hace su viraje precisamente sobre la Séptima Avenida, viniendo de la Sexta Calle frente al Palacio Nacional de la Cultura, que tenemos precisamente en esta bella toma aérea, ya la banda de músicos filarmónicos dirigida por el maestro Siquivache está ejecutando la marcha emblemática de esta procesión y del Señor sepultado, la de Sudor de Sangre. Y esta marcha es una de las máximas expresiones que tuvo en inspiración Fray Miguel Amurcia a dejarle a la Semana Santa guatemalteca. Así que son aspectos, Esteban, que para los cucuruchos tienen mucha connotación, mucho significado, y de verdad que los sentimientos se ponen a flor de piel. Sí, siempre vamos a tener presente la figura de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. 6 composiciones musicales, marchas fúnebres dedicadas a las imágenes del Templo de la Recolección, y pues en cada una hay una historia, hay un sentimiento plasmado, y sobre todo con el correr de los años esto ya se refleja como una identidad en el Templo de la Recolección. Sudor de Sangre se dice que es de las primeras marchas que compone Fray Miguel, y pues motivado al ver a esta imagen del Señor sepultado, escribe en el pentagrama estas notas fúnebres. Hoy pues son parte de la Semana Santa guatemalteca, infaltables estas notas en los programas, en los conciertos de cada actividad, no solo del Templo de la Recolección, sino de otras actividades similares que se realizan a lo largo y ancho de toda nuestra Guatemala.
Son andas imponentes y muy bellas las que portan al Señor sepultado del Templo de la Recolección, que precisamente hemos visto en sus pantallas y que llevarán el recorrido procesional hasta las 3:30 de la mañana aproximadamente. Así que todavía esperan unas buenas horas de camino, pero el centro histórico está abarrotado de una buena cantidad de devotos que han acudido precisamente para este paso, y que pues seguramente ustedes también podrán seguir en diferentes momentos si es que pues todavía piensan llegar hasta el centro histórico. Algo que hablábamos fuera de micrófono, Luis, es por ejemplo el cortejo de Santo Domingo. Sufre una variable en su recorrido y hoy toma la 11 calle, que es tan característica y única para el Viernes Santo con el Templo de la Recolección. Y ahora pues el Templo de la Recolección también al inicio, antes de llegar a esta Plaza de la Constitución, visita en un Viernes Santo la Rectoría de Santa Teresa. Tenemos ya en pantalla a Nuestra Señora de Soledad, y también nos recordamos cómo si nosotros decimos Eva, mencionamos a la Madre del Pecado, pero cuando decimos Ave María, mencionamos a la Madre del Salvador, a la Madre del Redentor, esa Madre que ahora vive en soledad este Viernes Santo, pero recuerda el momento en donde le dijo al discípulo amado, he aquí a tu madre. Y cuando le dijo al discípulo, a la madre, he aquí a tu hijo, entregó a la humanidad a esa Madre del Redentor. Por eso esa comparación entre Eva y María. Eva, la que hizo entrar a la humanidad en el pecado. María, la que abrió las puertas al Redentor con su sí. Al decir sí, María, al ser la Madre del Redentor, abre las puertas también para el capítulo más grande de la historia, la redención que se actúa con la muerte de su Hijo. Una madre que llora en soledad, pero no en soledad amarga, sino en soledad acompañada por todos nosotros que lloramos la muerte del Redentor, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Esa Madre del Redentor. Podríamos decir que el nacimiento de Jesús une a todas las generaciones de la humanidad, pero su muerte salva a la humanidad. Ese es un momento de reflexión. Pensemos y actuemos, pero incluidos en el propósito de vida. Luis. Largas andas de 120 brazos son las que llevan en sus hombros los devotos cargadores, que en este momento corresponde a la hermandad de Cruzados del Santo Sepulcro llevarle en hombros, una vez que se ha escuchado precisamente la marcha oficial Sudor de Sangre. Hace su paso frente a Catedral Metropolitana, y es aquí donde el padre Luis René decía lo emblemático, lo importante del paso por Catedral, hoy Puerta Santa en este año jubilar, y en ese momento pues detendrán momentáneamente para recibir la bendición. Se dejarán escuchar las notas de la granadera, pero es un paso emblemático y de mucha referencia, y según los datos que nos aportaba el padre Luis René, pues sucede desde el siglo XIX. Vemos también a San Juan y María Magdalena, que acompañan a nuestra Madre, que no está sola, se queda con nosotros. San Juan y Santa María Magdalena nos representan y caminan con esa Madre, la Madre del dolor. Recibimos también a esta Madre que camina con nosotros, toma sobre sí el pecado del mundo para poder comprender a la humanidad. En este año 2025 hay que también agradecer a la Hermandad de Dolores y de Soledad del Templo de la Recolección, porque nuevamente San Juan y Santa María Magdalena vuelven a salir en andas aparte. Hay que recordar que hasta el año pasado
acompañaban en la misma anda a la Santísima Virgen de Dolores. Y otro detalle que se agrega es el anda procesional de la Santísima Virgen, que fue pues remozada. Ella viene luciendo esta anda procesional por primera ocasión en un Viernes Santo. Ya la utilizó la Santísima Virgen de Dolores el sábado anterior a Ramos. Tenemos ahora la bendición de parte de Monseñor Eddie Calvillo, que fue también párroco del Santísimo Nombre de Jesús, la Recolección. Y él, en nombre del señor arzobispo, recibe este cortejo procesional tan significativo también para él y nos da la bendición. Y si hablamos también de nombres históricos en la recolección, hay que mencionar a don Huberto Solís, que fue quien realiza estas bellas imágenes de San Juan y de Santa María Magdalena, que pues hace mucha importancia el que vuelvan a salir en sus propias andas. Durante años después de la pandemia lo hicieron en las andas de la Virgen de Soledad o la Virgen de Dolores, y hoy van en sus propias andas. Don Huberto Solís también daba a conocer que la obra de la Virgen de Soledad es de José María Larrabe en el año de 1899, según los documentos que él mismo presentaba, y que después fue sumamente importante para el desarrollo de los cortejos San Juan y Santa María Magdalena, y también la obra que él dejara en el Templo de la Recolección, don Huberto Solís, además del barrio Recoleto, ¿no? Totalmente un referente del barrio, a media cuadra del Templo de la Recolección. Allí se encontraba su taller y allí se trabajaron cuantas imágenes de la devoción guatemalteca. Entre ellas esta bella imagen de la Magdalena, San Juan, y pues también ha tenido en esas manos artísticas el remozamiento, alguna restauración a esta imagen de Nuestra Señora de Soledad, a Jesús del Consuelo, e incluso también a la Santísima Virgen de Dolores. Son datos importantes que pues se han venido conociendo a lo largo de la historia, pero pues el nombre de don Huberto Solís en el barrio de la Recolección pues es un personaje totalmente de ese sector del centro histórico. Y además tuvo en sus manos la realización de esta obra cumbre de San Juan y de Santa María Magdalena, porque roban las miradas, son imágenes que poseen una perfección escultórica, y don Huberto Solís pues es el gran referente también de los escultores del siglo XX. Vemos allí en el anda procesional de Nuestra Señora cómo el pecado produce la muerte, dardos y espinas que nos llevan al dolor. También don Huberto Solís, que ha hecho estas imágenes tan bellas y tan preciosas, nos deja esa catequesis para que nosotros podamos contemplar y también orar frente a ella, frente a estas imágenes tan bellas de pasión. Por eso son momentos importantes para que nos unamos en oración, para que pidamos a Jesús y a María Santísima por todas nuestras necesidades, especialmente por los dolores y sufrimientos del mundo, y cargando sobre sí estos dolores y sufrimientos, nuestra Madre porta esa corona de espinas, esos dolores y esas espinas que en nuestro corazón muchas veces se hunden, y que solamente el Señor Jesús puede redimir, puede llevar a la salvación y puede llevarnos a la gracia de la resurrección. Y damos esas gracias tan necesarias para nuestra vida, y recordemos que también nosotros podemos ser tentados por el pecado, tentados por el poder, por el placer y por el tener. Esos tres grandes pecados que nosotros podemos tener todos los días, y ninguno está absuelto, porque la Sagrada Escritura dice: todos hemos pecado y todos necesitamos de la redención del Señor, de la salvación. Es allí, es necesario que nosotros nos acerquemos a esa vida de la gracia de Dios y la vida de la salvación que llega a nuestro corazón.
De la Madre, el amor de Cristo nos salva. Ave María. Eva nos trajo el pecado, pero María nos trae la salvación. La desobediencia de la primera madre de la humanidad en el jardín del Edén fue el resultado de una compleja interacción entre el libre albedrío y la tentación, el deseo humano de poder, del tener y el placer. Su decisión de comer el fruto prohibido estuvo influenciado por el engaño de la serpiente y por su propia búsqueda de sabiduría. A través del sí de María podemos encontrar la salvación de Dios. Sin embargo, después del sí de Eva ante el pecado, llegó el sí de María, elegida libremente por Dios entre todas las mujeres, con una misión única, que el Espíritu Santo descendió sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. En ella el Salvador fue concebido, convirtiéndose en el primer sagrario vivo. Su sí de obediencia y de amor nos trajo la redención. María es el mejor ejemplo del amor y de entrega. Por la voluntad de Jesucristo nos fue donada como madre en la cruz. Y al aceptarla, así asumimos también el compromiso de seguir sus pasos. Su vida nos enseña a responder siempre sí a la voluntad de Dios. Y esos detalles, Padre, que son importantes en el momento de la anunciación del sí, precisamente, la azucena y el reclinatorio, ¿verdad?, tan característicos que van en la parte media de las andas. Como acotaba anteriormente, los cardos y espinos, que es la muerte que produce el pecado, esos dolores que nos traen la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también nosotros podremos llevar a Eva, que está en la tentación. Eva va en la parte delantera de Nuestra Señora y está siendo tentada por esa representación del pecado que muchas veces se ha confundido con una manzana, porque malum y mal tienen la misma raíz en latín. Por eso el pecado es representado muchas veces por una manzana, pero no es la manzana, sino es la tentación de desobedecer a Dios, desobedecer ese mandato que no tenían que comer de ese árbol, de la sabiduría, de la gracia que el Señor tenía reservada para la humanidad entera. Se han detenido las andas y concluye así el turno al que se le denomina de honor frente al Palacio Nacional de la Cultura de la Reina de la Humanidad, que también sigue este recorrido que concluirá hacia las 3:30 de la mañana y que mañana tendrá también su procesión de pésame en la Iglesia de la Recolección, saliendo a las 3 de la tarde. Así que hermoso aceptar este mensaje y decir sí como la Virgen María Santísima. Es el momento en que vamos a cerrar los demás. La transmisión de la televisión guatemalteca va a continuar. Así que les indicamos que tendremos para ustedes más transmisiones esta noche. Hoy la procesión del Templo de Recolección está ya terminando de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura en esta Plaza de la Constitución. Con esta imagen hermosa de la Virgen de Soledad en estas ondas que llevan una representación muy especial y un mensaje especial. Vamos a despedir la transmisión, pero tendremos la oportunidad de estar de nuevo en contacto. Así que, Padre, vamos a pedirle su bendición para despedir esta transmisión.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Porque nuestra fe es primero y porque estas tradiciones son nuestras, la televisión guatemalteca continuará transmitiendo la Semana Santa más hermosa del mundo, la nuestra, aquí, donde la fe y la esperanza se encuentran con la vida.